Bueno, yo voy a demostrar el teorema de condición necesaria y suficiente de las integrales de Riemann, pero antes voy a hacer alusión a la definición de lo que son esas mismas integrales. Tenemos una función f, que es una función acotada en el intervalo cerrado a y b, y esa misma función f es integrable en Riemann, en ese intervalo cerrado a y b, si solo si tenemos que la integral inferior de la función en ese intervalo es igual a la integral superior en el mismo intervalo. Bien, ahora lo que vamos a anunciar es el teorema de condición necesaria y suficiente de Riemann integrabilidad. Tenemos una función f acotada en intervalo cerrado a b. Después sabemos que tenemos como hipótesis también que f es Riemann integrable en ese intervalo cerrado a y b, si solo si para todo epsilon mayor a 0 existe una partición de ese intervalo cerrado a b tal que la diferencia entre la suma superior de esa partición y la suma inferior de esa partición es menor que el epsilon. Bien, lo que voy a demostrar es el directo del teorema de condición necesaria y suficiente de las Riemann integrables. Por hipótesis teníamos que f es una función Riemann integrable en el intervalo cerrado a y b. Entonces, por definición de Riemann integrables podemos decir que la integral inferior de la función en intervalo cerrado a b es igual a la integral superior de la función en intervalo cerrado a y b. Entonces podemos decir que el extremo superior de a es igual al extremo inferior de b. ¿Quién es a? Perdón, extremo inferior de a'. ¿Quién es a y quién es a'? Bien, a es el conjunto de las sumas inferiores de la partición del intervalo cerrado a b, y a' es el conjunto de las sumas superiores de la partición del intervalo cerrado a b. Bueno, vamos a trabajar con para todo epsilon mayor que 0, y podemos decir que teniendo la integral inferior de la función, la restamos un epsilon sobre 2, el epsilon sobre 2, decimos que no es cota superior de a. ¿Por qué? Porque la integral en la función, ¿sí?, en el intervalo, es un extremo superior. Entonces no le podemos restar el epsilon sobre 2, sino no sería una cota superior de a. Entonces esto, la definición de extremo superior y de cota, nos permite decir que existe una suma inferior de la partición del intervalo, donde esa suma es mayor a la diferencia entre la integral inferior con el epsilon sobre 2. Bueno, ¿qué pasa cuando trabajamos con la integral superior? A la integral superior lo que hacemos es sumarle un epsilon sobre 2 y decimos que no es una cota inferior porque esta integral en el intervalo es un extremo inferior. Entonces, al sumar un epsilon sobre 2 no podemos decir que es una cota inferior, por la misma situación que la anterior, haciendo alusión a las definiciones, podemos decir que existe una suma superior a una partición del conjunto A', que ya habíamos hablado cuál es el conjunto A', tal que esa suma superior es menor que la suma de la integral superior con el epsilon sobre 2. Bien, ahora tomamos una partición perteneciente a la familia de particiones del intervalo AB cerrado, más fina que una partición 1 y partición 2. ¿Qué quiere decir más fina? Que P va a estar incluido en las particiones 1 y la partición 2. Eso es el teorema de refinamiento de las particiones. Entonces con eso tenemos que la suma superior de P va a ser menor o igual a la suma superior de P2, de la partición 2. Eso va a ser menor que la integral superior de la función más epsilon sobre 2. También tenemos que la suma inferior de P va a ser mayor o igual a la suma inferior de P1, la partición 1. Eso va a ser mayor a la integral inferior de la función intervalo AB cerrado menos el epsilon sobre 2. Si a esta expresión la multiplicamos por menos 1, logramos la apuesta de la integral, de la suma, inferior de la partición, que sea menor a la apuesta de la integral inferior de la función más el epsilon sobre 2. ¿Sí? Con estas dos condiciones llegamos a que si yo sumo miembro a miembro los elementos de aquí y de esta expresión, llegamos a esta expresión que dice que la suma superior de las particiones menos la suma inferior de las particiones va a ser menor que el epsilon
que un épsilon, que el épsilon que habíamos tomado. Entonces aquí llegamos a lo que queríamos demostrar. Bien, en esta parte del video tenemos que demostrar que la función en intervalo 0,1 no es una función de Riemann integrable. Bien, esta función está definida para 1 si x pertenece a los racionales y para 0 si x pertenece a los irracionales. Como todo intervalo 0,1 hay racionales e irracionales, vamos a considerar al ínfimo, al 0 y al 1 como supremo. Bien, entonces para toda partición de la familia de particiones del intervalo cerrado AB, tenemos la suma inferior de las particiones, que la podemos expresar como una sumatoria de 0 a la longitud del intervalo, que eso me va a dar 0, ¿sí? Como habíamos dicho en la parte anterior del video, ese conjunto lo denominamos conjunto A, que es el conjunto de las sumas inferiores de la partición, y es un conjunto unitario que tenemos al 0. Después consideramos las sumas superiores de esta partición, ¿sí? Y la expresamos como una sumatoria de 1 por la longitud del intervalo, que eso me da 1. También en la parte anterior habíamos hablado que al conjunto de las sumas superiores lo llamamos A', ¿sí? Y este conjunto también es un conjunto unitario, que es el 1. Bien, como os habíamos dicho en la parte anterior, que la integral inferior era el extremo superior del conjunto, y también hablamos de que el 0 era el extremo superior en el intervalo, podemos expresarlo de esta forma, a lo mismo que con la integral superior, ¿sí? Que expresamos al 1 como que es el extremo inferior del conjunto. Entonces, viendo que ambas integrales son diferentes, podemos concluir que la función f no es una función de Riemann integrable por la propia definición de la función, ya que dice que las integrales tienen que ser iguales.